un nuevo tema que lleva por título polinomios, ¿sí? Es un tema que da inicio a la etapa de álgebra, ¿sí? Todo lo que tiene que hacer álgebra dentro de este sumativo, que son 5 semanas más o menos, ¿sí? Acá miraremos operaciones con polinomios, productos notables, cocientes notables, factorización y ecuaciones, me parece, de segundo grado. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Es importante que resolvamos todas nuestras dudas en esta etapa para no tener problemas más adelante, ¿ya? Como siempre, la teoría es un poco resumida, ¿sí? Vamos a tratar de ver las ideas principales, pero sin embargo, si sentimos que algo se está pasando, que algo no lo conocemos bien, pueden hacer notar, ¿ya? Bien. Bien, polinomios. Son aquellas expresiones en las que figuran constantes y letras a excepción de las siguientes, ¿no? Y todo es una expresión algebraica, perdón, todo polinomio es una expresión algebraica, ¿ya? Entonces tendríamos que saber cuáles no son expresiones algebraicas. Y son estas tres, ¿no? La primera, cuando la variable está en un exponente, se considera función exponencial. Por lo tanto, no es expresión algebraica, ¿ya? Cuando interviene la operación logaritmo, se llama función logarítmica, por lo tanto tampoco es una expresión algebraica. Y cuando intervienen razones trigonométricas, se llamarán función trigonométrica, y por lo tanto tampoco será una expresión algebraica. Con lo cual, esas tres llevan por nombre expresiones trascendentes, muchachos, ¿ya? Trascendentes o también llamadas trascendentales. Cualquier otro tipo de expresión que contenga letras y números es una expresión algebraica, por si acaso, ¿no? Cualquier otro tipo de expresión que contenga letras y números es considerada una expresión algebraica, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, 5x a la 1/3 más 7 medios x cuadrado, más 10x, más a cuadrado sobre b cuadrado, menos 3a cubo en b séptima, ¿no? Y así son expresiones algebraicas. Bien. Tipos de expresiones algebraicas. Ahí tenemos dos tipos de expresiones algebraicas. Puede estar clasificado por su naturaleza, en la cual tenemos expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Dentro de las racionales, ¿sí? Existen dos tipos, ¿no? Se subdivide. Una expresión algebraica racional puede ser racional entera o puede ser racional fraccionaria. La racional entera, en ese tipo de expresiones, la parte literal posee exponentes enteros positivos. ¿Ya? Si te das cuenta aquí, ax, y, por ejemplo, tiene raíz cúbica de 3, x cuadrado y, más 7x cubo y cuadrado, más y a la décima, ¿no? Ellos son exponentes enteros positivos, ¿no? Todos ellos son exponentes enteros positivos. Por lo tanto, será una expresión algebraica racional entera, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, una expresión algebraica racional fraccionaria. La expresión algebraica racional fraccionaria es aquella que tiene, la parte literal posee exponentes enteros negativos, ¿ya? Recuerden que cuando un exponente es negativo, lo que pasa con la base es que se invierte la base, ¿no? Por eso se vuelve, en este caso, fraccionaria, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Mira, 7amn a la menos 2 más m cuadrado más n cuadrado. Basta que uno de ellos tenga un exponente entero negativo, ¿sí? Para que se considere una expresión algebraica fraccionaria, ¿ya? Uno nada más. Mira, por ejemplo, acá tengo x cuadrado y a la menos 3, z a la menos 3,
X por Y cuadrado, por Z cuadrado, más A sobre B, por X y Z al cubo, ¿no? Entonces, hay dos maneras de reconocer una expresión algebraica racional fraccionaria, ¿ya? Tiene exponente entero negativo, o también puede ser aquella que presenta variables en un denominador, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 3 X sobre Y, Z cuadrado. Esto es racional fraccionaria. Hay una variable en el denominador. Porque otra manera de expresar esto sería 3x y a la menos 1 por z cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos una racional fraccionaria. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Y luego tenemos las expresiones algebraicas irracionales, que son aquellas expresiones algebraicas que tienen la parte literal afectada por un exponente fraccionario, ¿ya? O también puede ser cuando la parte literal tiene una raíz, ¿no? O está dentro de una raíz. Por ejemplo, aquí, mira, tengo E de ABC, es 5A séptima, y raíz séptima de B. Esto está dentro de una raíz, por lo tanto, es una expresión algebraica irracional. Ya sabes que eso también se puede expresar como B elevado a la 1/7, por si acaso, ¿ya? Entonces, puede que lo tengas así con raíz, o puede que lo tengas así, mira, ve como acabe, exponente fraccionario, 1/3, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, dos tipos de expresiones algebraicas, las racionales y las irracionales. Solo que las racionales se subdividen en racionales enteras y racionales fraccionarias, ¿no? Ya está. Preguntas, muchachos. Ninguna, profesor. Ok, la otra clasificación es la que depende del número de términos que posea la expresión algebraica, ¿no? Si posee un término, se llama monomio. Si posee dos términos, se llama binomio. Si posee tres términos, se llama trinomio. Esos tres son los únicos que tienen nombres propios. Todos los demás reciben el nombre de polinomio y se les agrega la cantidad de cifras que digo, de términos que tengan, ¿no? Y si hablamos de un polinomio de 4 términos, perdón, una expresión algebraica de 4 términos, entonces se llamará polinomio de 4 términos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ok. El polinomio, entonces, es un multinomio, ¿no? Donde sus términos son racionales enteros, ¿no? Término algebraico es una expresión algebraica donde las operaciones de suma y resta no están presentes. Un término algebraico es una de las partes de un polinomio, ¿no? De una expresión algebraica. Es decir, una expresión algebraica está conformado por varios términos algebraicos, ¿no? ¿Qué elementos tiene un término algebraico? Tiene su coeficiente y tiene su parte literal. La parte literal está dividida en las variables y los exponentes, ¿ya? Es importante resaltar que cuando se menciona una expresión algebraica, su nombre se debe escribir con mayúsculas y entre paréntesis se debe mencionar las variables que pertenecen a dicha expresión algebraica. Por ejemplo, acá nos dicen P de X, Y coma Z. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto X como Y como Z son variables de esta expresión. Cualquier otra letra que aparezca no se considera variable de esta expresión. Por ejemplo, aquí tengo el coeficiente como 5a cuadrado. ¿Por qué? Porque a no puede ser considerada variable, ¿no? Tiene que ser considerada coeficiente, parte entera. Igual los exponentes, mira, ve, AB tiene exponentes
perdón, X tiene exponentes AB. Y entonces, ¿por qué? Porque AB son, no pueden ser consideradas variables de la expresión. Recuerda que toda expresión algebraica no debe tener variables en sus exponentes, ¿ya? Entonces, ahí está lo que es un polinomio, ¿ya? Preguntas ahí, jóvenes. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, profesor. Ok, continuamos. Términos semejantes, muchachos, son aquellos términos algebraicos que poseen la misma parte literal, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí en los casos que estamos presentando, si te das cuenta, se consideran semejantes, por ejemplo, x cuadrado raíz de y, 2x cuadrado raíz de y, 3x cuadrado raíz de y. Todos tienen la misma parte literal. ¿Cuál es? Raíz, x cuadrado raíz de y, ¿no? Entonces todos tienen la misma parte literal, ¿ya? Acá tenemos x cuadrado y a la 1 medio, x cuadrado y que viene siendo lo mismo, ¿no? X cuadrado y a la 1 medio y tienen todos la misma parte literal. Entonces, los que tengan la misma parte literal se les considera términos semejantes, ¿ya, muchachos? En una expresión algebraica, un polinomio no puede tener dos términos semejantes separados por signos de suma y resta. Se tendrán que reducir, ¿no? A eso se llama reducción de términos semejantes, para que se entienda. Si yo te pregunto cuántos términos tiene esta expresión algebraica, P de X, Y. ¿Cuántos términos tiene esta expresión algebraica? 2. 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos que están separados se deben reducir. 8x cuadrado más 3y. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ok, listo. Entonces ahí está, ¿ya? Avanzamos, ¿ya? Vamos a hablar del grado de un polinomio, ¿ya? O bueno, de los dos. Para empezar, ya dijimos, ¿no? Un polinomio es aquel que tiene varios términos algebraicos, mientras que un monomio tiene solo un término algebraico, ¿ya, muchachos? Entonces, vamos a hablar del grado de un monomio y del grado de un polinomio, de los dos, ¿ya? Tenemos que hablar de los dos. El grado hace alusión, muchachos, a los exponentes de las expresiones algebraicas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el caso de un monomio, aquí, ¿no? Si me dicen, sea el monomio P de X, Y, 7 a la M, 1/3 a la N, X a la 3M más 5N, y Y a la 2M menos N. Si te das cuenta, ahí solo hay un término algebraico, ¿no? Porque para que exista más de un término algebraico, se tiene que separar por signos de suma y resta las variables, ¿ya? Y acá las variables, ¿quiénes son, muchachos? A ver, ¿quiénes son las variables en esta expresión algebraica? En este monomio. ¿Qué variables corresponden a este monomio, muchachos? X, Y. Solo X y Y, los que se describen acá en el nombre del monomio, ¿no? Entonces, si no existe ningún término, ningún signo de suma o resta entre variables,
Entonces estamos hablando de un monomio, ¿no? De un monomio. Todo esto es un monomio. Vamos a hablar de los grados, entonces. El grado relativo, muchachos, es el máximo exponente que tiene una determinada variable. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del grado relativo de x, tengo que buscar el exponente de x. Bueno, acá no vamos a hablar de máximo ni de mínimo, ¿no? Porque solamente va a haber una variable x, ¿no? Entonces será el exponente de la variable. El grado relativo de x es el exponente de x. ¿Quién es el exponente de x? 3m más 5n. Ahí está. ¿Ve? Y el grado relativo de y es el exponente de y, que en este caso es 2m menos n. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Luego hablamos del grado absoluto. El grado absoluto, muchachos, es la suma de los exponentes de todas las variables de un monomio. Por ejemplo, en este caso, el monomio P dice la suma de los exponentes, recuerda que es 3m más 5n más 2m menos n. 3m más 2m sería 5m y 5n menos n, 4n. Entonces, el grado absoluto de P es 5m más 4n, ¿no? La suma de todos los exponentes de las variables del monomio, ¿ya? ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, preguntas. ¿Dudas? Ninguna, profesor. Ok. A ver un ratito. Ya. Luego vamos a hablar de los grados de un polinomio. En el polinomio tiene una pequeña diferencia, ¿no? Para un caso. Por ejemplo, el grado relativo, en este caso, como el polinomio tiene varios términos algebraicos, sí será el máximo exponente de la variable en la comparación de los términos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este polinomio, ¿cuántos términos tiene? Tiene 4 términos, mira, un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos, ¿ya? Tiene 4 términos el polinomio. Entonces nosotros debemos comparar las variables de todos los términos. Por ejemplo, si yo quiero el grado relativo de x, tengo que mirar el máximo exponente de x en todos los términos. Por ejemplo, aquí x tiene exponente a más 2. Aquí x tiene exponente a más 7. Aquí x tiene exponente a más 1. Y aquí x tiene exponente a. ¿Cuál es el mayor de todos, muchachos? X a más 7. Claro, ¿no? A más 7 entonces sería el grado relativo de x. De manera análoga para y y para z. En el caso de y, acá es a la b más 2, acá es a la b más 4, acá es a la b. Por lo tanto, a la b más 4 es el más grande, ¿no? Por eso es el grado relativo de y, b más 4. Y el grado relativo de z es también el mayor de los tres y es z más 9, ¿no? El exponente más grande de la variable z en los 3 términos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Para el grado absoluto, muchachos, para el grado absoluto de un polinomio, se deben comparar los grados absolutos de cada término. Por ejemplo, aquí lo ha calculado, ¿no?
Se suman todos los exponentes de las variables de cada término. En el primer término, el grado absoluto resulta A más B más C más 5. En el segundo término resulta el grado absoluto A más B más C más 11. En el tercer término resulta el grado absoluto A más B más C más 10. Y en el cuarto término resulta A más C. ¿Cuál es el más grande de todos, muchachos? ¿Cuál es el mayor de todos, muchachos? A más B más B más más C B más más C, 11. 11. Claro, A más B más C más 11. Por lo tanto, ese es el grado absoluto de todo el polinomio. ¿Se entiende entonces, muchachos? ¿Todo bien ahí? Sí, profesor, todo claro. Ok. Vamos a hablar de los polinomios especiales, ¿ya? Existen algunos tipos de polinomios con características especiales, diferentes a otros polinomios que los hacen resaltar. Y a ellos se les llama, valga la redundancia, polinomios especiales, ¿ya? ¿Quiénes son esos polinomios especiales? Por ejemplo, vamos a empezar por el polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo, muchachos, es aquel polinomio cuyos grados absolutos de cada término son los mismos. Mira, ve. Por ejemplo, aquí tenemos P de X, Y, el grado absoluto de este término es 9. El grado absoluto de este término es 9, el de este término es 9 y el de este término es 9. Conclusión, todos los grados absolutos son iguales, por lo tanto el polinomio es homogéneo. ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos el polinomio ordenado, que es aquel que sigue de forma, valga la redundancia, ordenada los grados de las variables, ¿no? Puede ser de manera ascendente o de manera descendente. Para hablar de ordenamiento tenemos que hablar también de la variable con respecto a la que se mire el orden. Dicha variable se llama la letra ordenatriz o variable ordenatriz. Por ejemplo, aquí, yo tengo aquí el polinomio. Aquí está el polinomio, ¿no? Si te das cuenta, en X tiene acá exponente 10, X tiene acá exponente 7, X tiene acá exponente 4 y X tiene acá exponente 2, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está yendo de manera descendente, ¿no? ¿Sí? No es necesario que sea números consecutivos, ¿ya? Mientras que vayan descendiendo. Entonces este polinomio está ordenado de forma descendente con respecto a X. Y te das cuenta con respecto a Y, aquí el primer término tiene exponente 1, el segundo tiene exponente 6, el tercero tiene exponente 3, y el cuarto otra vez tiene exponente 1. Entonces no hay un orden, ¿no? Decimos entonces que ese polinomio con respecto a Y está desordenado. Y si vemos Z, nos damos cuenta que tiene grado 1, grado 2, grado 5 y grado 9.
Entonces decimos que con respecto a z, ese polinomio está ordenado de forma ascendente, ¿ya? De forma ascendente. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, tenemos luego el polinomio completo. El polinomio completo es aquel que tiene los términos, ¿no? Aunque estén desordenados, perdón, que tiene los exponentes, aunque estén desordenados, desde la unidad hasta el máximo posible, ¿no? Por ejemplo, en el primer polinomio tenemos P de x cubo, 21x cubo, 7x quinta, 2x cuarta, 20, x cuadrado y 9x, ¿no? Entonces, el término independiente es el que tiene menos, ¿no? Porque este sería P20x a la 0, ¿ya? Y empiezas en 0, acá está el 1, exponente 1, acá está exponente 2, acá está exponente 3, acá está exponente 4 y acá está exponente 5. Es un polinomio desordenado, si es cierto, pero está completo porque está desde el término independiente, que es la variable con exponente 0, hasta el término con exponente 5, ¿no? ¿Sí? Ok. Luego tenemos ahí, por ejemplo, el Q de X, Y. Si te das cuenta, en X tenemos exponente 4, exponente 3, exponente... Ah, no, no hay. Con respecto a X no está completo. Con respecto a Y, tenemos aquí Y a la 0. Aquí tenemos Y a la 1, acá tenemos Y al cuadrado y tenemos Y al cubo. Ah, ya, está completo con respecto a Y. Pero además de estar completo, está ordenado, ¿no? Porque acá es Y a la 0 y va ascendiendo. 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Sí. Descendente. Entonces, ascendente, ¿no? Entonces podemos decir que es un polinomio completo y además ordenado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro de repente, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Bacán. Avanzamos entonces, ¿ya? Luego tenemos los polinomios idénticos, jóvenes. Los polinomios serán idénticos cuando cada uno de los coeficientes correspondientes a los términos semejantes son iguales, ¿no? Tienen el mismo valor. Por ejemplo, acá tengo a la x, a por a la xn, este. Luego busco en el otro lado y tengo un m a la xn. Estos dos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Pero para que sean idénticos, a y m deben ser iguales. Luego tengo b a la x, bx a la n menos 1. Y acá tengo n a la x a la n menos 1. Entonces, tanto tienen la misma parte literal, por lo tanto son semejantes. ¿Ya? Son semejantes. Entonces, pero para ser idénticos, también b y n deben ser iguales, ¿no? Bueno, menos n en este caso, porque n tiene signo negativo, ¿no? Con menos n. Bien.
En el polinomio idéntico, jóvenes, se habla de una condición aprovechable, pues, ¿no? Porque, de hecho, cuando nos presenten un caso de polinomio idéntico, no tendría ningún sentido que nos den los mismos valores nada más, ¿no? Muchas veces nos dan información oculta que nos permite encontrar aquellos valores para ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de polinomios podemos asignarle un sistema de valores a la variable o variables. Tenemos el mismo valor en ambos miembros. Por ejemplo, dos polinomios idénticos son así, ¿ven? 2x más 3 es idéntico, ese es el símbolo de identidad, a la x por x menos 1 y b por x más 2. ¿Ya? Determina a entre b. Entonces, cuando yo resuelvo aquí, aplicando propiedad distributiva, ¿sí? Cuando yo resuelva ahí aplicando propiedad distributiva, ¿cómo me va a quedar? Ah, bueno, el ejemplo no va por ese lado. A ver, vamos a ver. Espérate. Ahí está. A ver, acá tenemos 2a por x más 3 y luego tengo a x menos 1 más bx más 2. Me están pidiendo a entre b. Bueno, yo lo trabajaría de otra manera, no como lo presenta el ejemplo. A ver. Y esta parte quiero que se entienda bien, ¿ya? Miren. Si nos dicen que ese par de polinomios son idénticos, entonces se puede trabajar de la siguiente manera. ¿Ya? Si yo resuelvo aquí aplicando propiedad distributiva, ¿cómo me quedará mi polinomio? Me quedará 2x más 6, ¿cierto? ¿Sí? Esta partecita de acá. ¿Está bien? Eso va a ser idéntico y aplico propiedad distributiva en cada uno de los otros casos. A por x, a x. A por menos 1, menos a. Lo mismo con b. B por x, bx. B por 2, 2b. Agrupamos. 2x más 6 es idéntico con ax más bx y menos a más 2b. Seguimos agrupando. 2x más 6. Aquí saco factor común. ¿Cuál es? X por a más b. Ya que tengo menos a más 2b. Ahora sí ya puedo aprovechar la condición de idéntico, ¿no? ¿Qué diré ahí? Dado que ya tengo la misma estructura, entonces 2 debe ser lo mismo que a más b. Y 6 debe ser lo mismo que menos a más 2b. ¿Ya? Ahí planteas tu ecuación cuadrática, tu sistema de ecuaciones, perdón, ¿no? Tendrás a más b igual a 2, porque son idénticos, ¿no? Esa es la condición. Y menos a más 2b es igual a 6. Sumamos. Y me queda a con a se van, ¿verdad? Y me queda 3b. 3b es igual a 8, por lo tanto b vale 8 tercios. Y ya tengo el valor de b. Como a más b valen 2, entonces tendría que a más 8 tercios es igual a 2. Por lo tanto, si el 8 tercios pasa a restar, tendríamos que a vale menos 2 tercios. Y ya tengo los valores de a y de b. ¿Ya? Como ya tengo los valores de a y de b, encuentro lo que me piden, que es a entre b. A entre b sería menos 2 tercios, todo sobre 8 tercios. Se van los 3. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2, 1 por 8, 8. Simplificado me quedaría menos 1/4, que es la misma respuesta que está acá, ¿verdad? Sino que ha habido un proceso diferente ahí.
¿Se entiende, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Y ya tengo, entonces, polinomio idéntico. Esa es la condición aprovechable del polinomio idéntico, ¿no? Y luego tenemos el polinomio idénticamente nulo, que es aquel, muchachos, que tiene todos sus coeficientes de todos sus elementos igual a 0. O sea, el polinomio en sí mismo vale 0. Y ahí tendríamos también otra condición aprovechable. Por ejemplo, aquí nos dan t de x, y y nos dicen a al cubo menos 8x6 más a menos b menos 3xy cuadrado. C menos 7 xy cubo. ¿Ya? Si me dicen que el polinomio es idénticamente nulo, entonces yo puedo igualar cada uno de los coeficientes con 0. O sea, a al cubo menos 8 vale 0. Eso está acá, mira, a ver. De ahí que a vale 2. También puedo igualar a menos b menos 3 a 0. Como a valía 2, b valdrá menos 1 también. Y finalmente puede igualar a menos c menos 7 también con 0, de ahí que c vale 7. Como me piden el triple de a menos b menos c, saldría 0, ¿no? Porque 3a sería 3 por 2. B sería menos 1, con lo que es más 1. Y C sería 7 o más 7, ¿no? Si resuelves, te da 0 también, ¿no? Ahí está, jóvenes ilustres, preguntas. Un ratito se me cerró la diapositiva. ¿Alguna duda ahí, muchachos? Hola, ¿estamos todos ahí? Y sobre todo, ¿estamos todos bien? ¿Sí? Sí, Todo claro. Finalmente, nos corresponde revisar el valor numérico, ¿ya? El valor numérico, muchachos, es la situación por la cual una variable de un polinomio, una o más variables de un polinomio, toman un valor específico, ¿no? Al resultado de hacer las operaciones correspondientes con el valor de la variable, se le llama valor numérico, ¿no? Acá hay varios ejemplos. Mira, acá hay un ejemplo, ¿no? X, y es esta expresión. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si asumen valores? Acá me dice, ¿no? A 0,1, o sea, A en X sería 0 y en Y sería 1. Entonces, en cada valor de X colocaré 0 y en cada valor de Y colocaré 1. Por eso 3 al 0 al cuadrado por Y por 1 sobre 7 más 1 sobre 0 menos 1 más o es igual a 0. 1 entre 1 es menos 1. Por lo tanto, esto sale menos 1, ¿no? Y diremos que el valor numérico de esa expresión cuando X vale 0 y Y vale 1 es menos 1, ¿no? Pero también podemos encontrar cuando X vale 2 y Y vale 0, ¿no? O sea, podemos darle el valor que nosotros queramos. En realidad eso no es tan importante, ¿verdad? No es tan importante. Pero lo importante es que se reemplace de manera correcta las variables, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos A y cuando X vale 2 y Y vale 0, el valor numérico nos queda 1/2, ¿verdad? 1/2. En general, por ejemplo, acá lo hemos puesto cuando X vale M y cuando Y vale N. Y nos queda 3M cuadrado más N sobre 7 más 1 sobre M menos N.
¿Sí? Preguntas ahí, muchachos, con respecto al valor numérico. Todo claro. Todo entendible. Ya está. El otro caso del valor numérico es cuando hay una condición, ¿no? No cuando, por ejemplo, tenemos directamente la variable, sino que además primero hay que reemplazar, ¿no? Por ejemplo, acá nuestro polinomio no es p de x ni p de y, es p de 2x menos 1. Eso es igual a x cubo menos 2x más 1. Entonces, si yo quiero encontrar el valor numérico cuando de p de 1, ¿no? Entonces tengo que igualar lo que está dentro del paréntesis, que acá dice 2x menos 1, lo tengo que igualar a 1 primero. Encontrar mi valor para x, que en este caso sigue siendo 1. Y recién reemplazar ese valor de 1 en el polinomio. En este caso me da 0. ¿No? Entonces hay dos casos para el valor numérico, ¿no? El que tiene directo, que es sin condiciones, y el que tiene a veces la condición, ¿no? ¿Sí? Preguntas ahí, muchachos, dudas. ¿Podría explicar una vez más del valor numérico indirecto? Claro. A ver. Aquí, cuando nosotros describimos un polinomio, cuando nosotros lo nombramos, normalmente entre paréntesis se coloca la variable. Por ejemplo, si yo te digo p de x es igual a 3x más 2. ¿Cuál es la variable del polinomio? X, ¿sí o no? Entonces acá entre paréntesis va la variable normalmente. Pero puede haber ocasiones en que no vaya la variable y vaya una condición, como aquí. Aquí en lugar de ir la variable va 2x más 1, ¿no? Es igual a x al cubo menos 2x más 1. Entonces, acá arriba, si yo te digo p de 1, es fácil. ¿Por qué? Porque p de 1 me indica que en lugar de x, yo voy a colocar 1. Y por lo tanto será 3 por 1 más 2, que es igual a 5. ¿Se entiende? Sí. En cambio acá, cuando me dicen p de 1, yo no puedo reemplazar directamente el valor de x. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis no está x. Entonces el primer paso es igualar x, ¿no? 2x más 1, que está acá dentro del paréntesis, lo igualo con lo que me piden. ¿Qué me piden? 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1. Paso a restar, esto va a dar 0. Paso a dividir, va a seguir dando 0. Entonces, aquí puedo decir que x vale 0. Reemplazas para encontrar el valor de x real, ¿no? Y ya luego reemplazas en el polinomio. Como x vale 0, será 0 al cubo menos 2 por 0 más 1. Por lo tanto, p de 1 es igual a 1, ¿no? Porque todo lo demás se hace 0. Esa es la diferencia, muchachos, en el polinomio o en el valor numérico con condiciones. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, muchachos, ahí? Ninguno. Profesor, Cuéntame. despejando el 2x más 1, también podría ser x un medio, ¿no? No, ¿cómo va a ser Ah, x? no, porque sale 2, no. ¿Por qué salió 0, no? Porque Porque si el el 1 1 pasa al otro lado. va a Ah, restar. el 1 ya estaba ahí, no, entonces pasó a restar. Ah, ya Ajá, entendí. Sí, entiendo. ya, ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, aquí? ¿No? Bien. Hasta ahí entonces, muchachos, ¿ya? Vamos a revisar la práctica que también ya está subida en la plataforma, ¿sí? Ya desde el domingo, ¿ah? Por si acaso. Entonces, y también, por supuesto, esta semana, el fin de semana, subiré el solucionario, ¿ya? No hoy día ni mañana, el fin de semana todavía, ya jóvenes, les subiré el solucionario de las de matemática y de razonamiento matemático también. Sin embargo, vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes puedan dar también su refuerzo el día de hoy, ¿no?
Si alguien ha revisado su practiquita, que yo espero que sí, y tiene alguna solicitud en especial de algún ejercicio, cualquiera que sea, me puede hacer la consulta. Yo, mientras tanto, voy a resolver en orden o de repente iré seleccionando algunos que me parezcan necesarios. Ahí está, por ejemplo, la 1. Es valor numérico, muchachos. Al toque nomás, ¿no? Si es valor numérico. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Claro, jale menos 29 y su compañero. Reemplazar nada más. Aquí es directo, ¿no? Si Q de X vale eso, Q de menos 2 será 2 por menos 2 al cubo. Menos 4 por menos 2 al cuadrado. Menos 2. Continuamos. Acá sería 2 menos 8 por 2 menos 16. Acá tendríamos 4 por menos 4 también menos 16. Y luego tendríamos más 1, ¿verdad? Acá tendríamos menos 32 más 3 y se saldría menos 29, ¿no? Como ha dicho su compañero por ahí. Clavecita enano. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Bacán. La 11 me dice Luis. Vamos con la 11. Y ahí está la 11. Permítame un instante, por favor, rapidito, jóvenes. Ya voy por un vasito de agua. Luego hacemos la 2. Está bien, Alejandro, no te preocupes. Todavía tenemos tiempo, ¿ya? Un ratito, por favor, al toque nada más. Al toque nada más, jóvenes ilustres.
Ya. Gracias, muchachos. Vamos con la 11, ¿ya? Que es una petición por ahí de un compañero, compañera creo. Dice, calcula E, que es A más B más C, en la siguiente identidad, ¿no? Donde 18x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x más 1, ¿sí? Es igual a A por bx más A por cx menos A elevado a la b. Ok, jóvenes. Pero se supone entonces que... A ver, acá hay algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Se supone que es una identidad, ¿ya? Cuando nos dicen identidad, se supone que están hablando de que son idénticos, ¿no? Y hemos hablado de idénticos cuando los elementos con las mismas partes, los elementos, los términos semejantes, es decir, los elementos con las mismas partes literal, poseen también los mismos coeficientes, ¿verdad? ¿Sí? Poseen también los mismos coeficientes. Entonces, ahí tenemos que tomar nuestro primer punto de partida, ¿ya? Listo. En la primera afirmación, sabemos que A es mayor que 0, ¿sí? Vamos acá. Tendríamos 18x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x más 1 es igual a A por bx más A por cx menos A elevado a la b. Pero acá se debe cumplir que A es mayor que 0. ¿Ya? A esta ecuación vamos a decirle ecuación número 1. ¿Ya? La afirmación número 1. ¿Ok? Ahora, si A es mayor que 0, jóvenes ilustres de si A es mayor que 0, se observa de esta afirmación, además, que este valor de B tiene que ser igual a 2. Mira. ¿Por qué? Porque acá tenemos un x al cubo, ¿sí o no? ¿Ya? Para que esta multiplicación posea un x al cubo, uno de los dos factores que voy a multiplicar, tanto este como este, que ambos contienen a x, deben darme x al cubo. Entonces, acá está x con exponente 1, ¿sí o no, jóvenes? ¿Me dejo entender? Si x está con exponente 1, cuando yo multiplique, debe haber un x con exponente 2, para que al sumarse los exponentes tenga un exponente x, un x con exponente 3. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, la única posibilidad para que aparezca un exponente 2 aquí es que b sea ¿cuánto, muchachos? 2. 2, ¿verdad? Cuando yo desarrolle esto, porque no conozco cuánto vale el exponente b, ¿ya? No lo sé. Pero cuando yo lo desarrolle, debe aparecer forzosamente un x al cuadrado, para que al multiplicarse con este de acá, ¿sí? Me dé un x al cubo, que es el x al cubo que tiene el otro polinomio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no queda otro camino que decir que b es igual a 2, ¿ya? Repite, ¿esa parte se entiende, jóvenes? ¿Puede ¿Sí? explicar de nuevo, profesor? Uy, ya, acá mira. Cuando tú hagas esta multiplicación, bx más a por cx menos a, tú tienes que multiplicar, ¿cierto? Entonces vas a multiplicar término con término aplicando propiedad distributiva, vas a multiplicar. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, pero en estos dos polinomios son iguales, son idénticos. Por lo tanto, acá tenemos un x al cubo, un 18x al cubo. ¿Estás de acuerdo? Hay un 18x al cubo. O sea, acá, resultado de esta multiplicación, tiene que aparecer
como sea un x al cubo, porque acá hay un x al cubo y estos polinomios son idénticos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, si yo multiplico así como está, no lograría tener un x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico debo sumar los exponentes. Y si este exponente es 1 y este exponente es 1, entonces lo máximo que conseguiría es un x al cuadrado, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Forzosamente, uno de los dos factores que tiene a x debe tener un x con exponente 2, para que al momento de multiplicarse me dé un x con exponente 3. ¿Me dejo entender? Porque se sumarían 1 más 2, 3. ¿Sí? Debe haber forzosamente un exponente 2 en x. Pero lógicamente acá no puede haber un exponente 2 porque este no tiene exponente. ¿Quién tiene exponente? Este, mira, ve. ¿Cuál es su exponente acá? B es el exponente. ¿Sí? B, ¿sí o no? Para que B haga que adentro x quede con exponente 2, ¿qué tiene que ser B? 2, ¿cierto? 2, pues. B tiene que ser 2 para que al momento de desarrollar esto tendríamos un binomio al cuadrado y x quedaría con exponente 2. Y luego al multiplicarlo con el otro obtendría un x con exponente 3. Eso nada más, ¿ya? Eso es todo. Entonces yo puedo asumir rápidamente que B vale 2. ¿Ya? Entonces tendría una segunda expresión. ¿Sí? Vamos a ponerle, como le hemos puesto a esta expresión, le hemos puesto 1. ¿Sí? Por si acaso le he puesto 1. De 1, voy a decir, de la expresión 1, de la expresión 1, B es igual a 2. ¿Ya? B es igual a 2. Entonces reemplazamos todo lo que tenga B, muchachos. Tendría 18x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 4x más 1. Y acá donde hay B, voy a colocar el valor de 2. Tendría A por 2x, porque es bx, más A por cx menos A, todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? Ninguna. Ok. Otra cosa. Cuando en un polinomio, al término que no tiene variable, se le llama, ¿cómo se le llama a ese, muchachos? Se le llama término independiente. ¿Ya? Término independiente se llama, ¿ya? Entonces, para hallar el término independiente de un polinomio, lo único que hay que hacer es reemplazar por 0 toda la variable. Es decir, cuando el valor numérico de una variable es 0, nos da el término independiente. Por ejemplo, si yo te digo, mira, p de x es igual a 3x al cuadrado más 5. Ahí tú puedes observar cuál es el término independiente. ¿Cuál es el término independiente ahí, muchachos? 1. 5. 5, ¿verdad? Acá está, el que no tiene variable. Ya está. Entonces pero igual, si yo reemplazo p de 0, ¿no? Me da 3 por 0 al cuadrado más 5 y me va a quedar ¿cuánto p de 0? 5, ¿verdad? Cuando reemplazas la variable por 0, te queda solamente el término independiente. Da lo mismo cómo esté la estructura de tu polinomio. Por ejemplo, imagínate tu polinomio así. P de x igual a 3x más 1 por 2x más 2. ¿Tú puedes decirme ahí cuál es el término independiente antes de resolver la operación? ¿Hola? 5. ¿Alguien puede decirme cuál es el término independiente antes de resolver la operación? Acá estoy hablando, ¿ah? No, no se puede. No se puede. De repente tiene alguien más... término. Claro, ¿qué hago para encontrar entonces el término independiente? Yo no quiero resolver esto, pero quiero el término independiente. ¿Qué hago? Hago
a x igual a 0. Y reemplazo. 3 por 0 más 1 y 2 por 0 más 2. ¿Cuánto me queda P de 0, muchachos? Acá me queda 1. No, ¿cómo va a quedar 3? Y acá me queda 2. 1 por 2, 2. 2. Entonces mi término independiente será 2. Cada vez que yo le doy el valor de 0 a la variable, entonces me va a quedar el término independiente. ¿Me dejo entender? ¿Se han entendido esos ejemplos? ¿Hola? ¿Sí? Ok. Entonces, yo sé que estos polinomios son idénticos, es decir, tienen los mismos coeficientes, por lo tanto también tienen los mismos términos independientes, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuánto es el término independiente del polinomio que sí está desarrollado? ¿Cuánto es? Un hito, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Ahí un hito. ¿Y cómo hago para encontrar yo el término independiente aquí, muchachos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué hemos dicho que se hace para encontrar el término independiente? Se multiplican los números que están sin variable. Bueno, ¿no? No, yo no he multiplicado nada. Se reemplaza el x por 0. Excelente, ahí está su compañero, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, pues. Vamos a reemplazar a x por 0, ¿ya? Pero lo vamos a reemplazar en la nueva ecuación, aquí abajo, en la nueva igualdad, en 2, ¿ya? Entonces diré, por ejemplo, cuando x es igual a 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, de este lado, ¿qué me queda, muchachos? 1. 1, excelente, ¿ah? Ahí está su compañero. 1, todo lo demás se hace 0, pues no, porque x es 0. Me quedó solamente el término independiente que es 1. Y aquí cuando x es 0, reemplacemos a por 2 por 0 más a por c por 0 menos a elevado al cuadrado. Reemplazo y resuelvo. Acá sigue siendo 1 por si acaso. Y acá me va a dar a 2 por 0, 0 más a. Por c por 0, 0. Menos a, ¿elevado a qué? Al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sigo resolviendo. Entonces, 1 es igual a por a al cuadrado. A menos a al cuadrado, a cuadrado. Sigo resolviendo. 1 es igual a cuadrado por a cuadrado a la cuarta. ¿Cuánto vale a, muchachos? 1. 1. A vale 1. Y ya tenemos el valor de a. Y ya tenemos también el valor de b. Podemos hacer una tercera ecuación y reemplazar todo lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Todo lo que tenemos hasta ahora lo podemos reemplazar ya. Nuevamente, ¿no? De este lado tenemos 18 x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 1. Eso es igual a, ya sé que a vale 1. Bueno, lo voy a poner por si acaso, pero ya saben que no va a afectar en la multiplicación. 2 por x más 1. Y acá me queda cx menos 1 elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Alguna queja, sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ya tengo, repito, valor de A y valor de B. Acá lo que voy a hacer, muchachos, ya es resolver nada más, ¿no? ¿Y qué vas a resolver? Vas a resolver la expresión cuadrática. Acá ve, ¿no? De este lado, esto nada más vamos a resolver, ¿ya, muchachos?
concentrémonos acá. Olvidémonos un momento de lo otro y luego lo igualamos, ¿ya? Cuando yo resuelva la expresión cuadrática, esta parte de acá, muchachos, ¿cómo me va a quedar? Ahí voy a tener 1 por 2x más 1. Bueno, el 1 ya no lo coloco, ¿no? El primer 1 ya, por las puras, ¿no? Porque es multiplicación y ahí está por las puras. 2x más 1. Y acá sí resuelvo. El primero al cuadrado, ¿recuerdas? El primero al cuadrado. Producto notable. Menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2cx por 1. Y el segundo al cuadrado, o sea, más 1. Aquí aplicamos, aquí podemos aplicar propiedad distributiva ya, ¿no? Podemos aplicar propiedad distributiva. Aplicamos propiedad distributiva, mira. Primero, este 2x va a multiplicar a cada uno de los 3 términos que está adentro, ¿ya? Préstame atención entonces. Sería 2x por c cuadrado x, sería 2c cuadrado x al cubo. ¿Estamos bien o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Ya no va a haber otro término cúbico, o sí va a haber otro término cúbico. Ya no, ya sí o no. ¿Ya? Pero bueno, voy a seguir multiplicando. 2x por 2cx sería menos 4cx cuadrado. ¿Sí estás bien? 2 por 2, 2 por menos 2, 4cx cuadrado. ¿Estamos bien ahí? Ya. Más 2x. Continuamos. Ya multipliqué este número por los 3 de acá. Por este y por este. Ya lo multipliqué. Ahora, ¿cuál me queda multiplicar, muchachos? Me queda 1, ¿sí o no? 1 debe multiplicar ahora a este y a este. Repito, yo ya podría encontrar el valor de C, ¿sí o no? ¿Quién ya se dio cuenta que se puede encontrar el valor de C? ¿Ya se puede, sí o no? ¿O no se puede todavía? Pero bueno, voy a multiplicar, ¿ya? Tendría C cuadrado, X cuadrado, porque 1 por C cuadrado por X cuadrado es lo mismo, menos 2C por X más 1. Ahí están los 6 términos, ¿no? Pero vuelta, yo te dije ya, ¿no? Ya se puede encontrar, mira, no era ni siquiera necesario que acabe la multiplicación, sino que le hemos hecho para que se entienda. Pero mira, cabe. Este es el término que tiene x al cubo. De este lado de la igualdad, ¿quién tiene x al cubo, muchachos? 18. Conclusión. Conclusión, rapidito. ¿Qué podemos decir? 3. 2, C3. 2c cuadrado, toda la parte que acompaña a x al cubo debe ser igual a ¿cuánto? 18. 18. Saco mitad acá, me queda que c cuadrado vale 9. Por lo tanto, c vale 3. Y ya tengo el valor de C, por aquí había conseguido el valor de A y por aquí tenía el valor de B. Me piden la suma de los 3. ¿Cuánto es la suma de los 3, muchachos? 6, ¿verdad? Me piden A más B más C. A más B más C igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas ahí, jóvenes. Por favor, si hay alguna duda, con toda confianza, muchachos. Ya les he dicho ya. ¿No? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué problemita dice su compañero? Bueno. Preguntas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Ok. Vamos con la 2, ¿ya? Un compañero por ahí me ha pedido el ejercicio número 2. Si hay uno más, podemos ver uno más, pero ya el examen, ya saben que el refuerzo estaba programado para las 9. Así que ya nos queda un minutito nada más. Este sale rápido la 2, ¿ah? Por si acaso.
No, esto ya no entra en el sumativo, solamente hasta la semana pasada. Pero entrará en el sumativo que viene, así que tampoco es que lo podamos pasar por alto, ¿no? Ya, muchachos, acá mira qué podemos hacer. Nos están pidiendo que encontremos el valor de P de 7, ¿no? ¿Sí? Ya, pues mira, a ver. P de 7 nos pide que reemplacemos 7, ¿no? 7 por X, 2004, menos 7 por 7 a la 2003, más 7 por 7, más 1. Claro, ahí sale 50, ¿no? ¿Dónde está el truco? Aquí, ¿no? Aquí ve. Este es 7 a la 1 por 7 a la 2003. Producto de potencias de bases iguales, ¿cómo se resuelve? Como 7 a la 2004, ¿verdad? Y aquí tendríamos 7 a la 2004, solamente que restado. Acá tengo 49 más 1. Estos dos se van y nos queda que P de 7 es igual a 50, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Vale. No tengo idea, hijita, de verdad. Me preguntan por ahí cuántas preguntas vienen de matemática y razonamiento matemático. Yo me voy a enterar contigo el mismo día del examen. Desconozco mayormente cuántas son. Eso no me han informado. Básicamente porque no es un tema que me corresponda a mí. Serán los encargados de elaborar el examen quien lo haga. Nosotros enviamos las preguntas, pero no creo que vengan todas las que mandamos. Son muchas, ¿no? Seguro que de ahí seleccionarán al azar unas cuantas. Uno más, muchachos, que tenga que ver con grados. Y luego vamos a el desarrollo, ¿ya? De todas maneras, como ya sabemos, la siguiente clase pueden resolver sus dudas conmigo antes de empezar el siguiente tema. Bueno, las preguntas ya están enviadas, Keila, no puedo hacer nada ahorita ya. Dice, P de X, Y es igual a M, X a la 3M, X a la 3M menos 1, Y a la 5M más 2 y Y a la 5M menos 6. Se cumple que el grado relativo de Y es igual a 2 veces el grado relativo de X. Bien, vamos a ver cuál es el grado relativo de Y, muchachos. ¿Cuál es el mayor exponente de Y en este polinomio? Hay dos exponentes para Y. 5M más 2 y 5. ¿Cuál es mayor? Más 2. Lógico, ¿no? 5M más 2 es mayor. Es igual al doble del grado relativo de X. ¿El grado relativo de X cuál es mayor? 3M. 3M, ahí está. Listo. Entonces me dará 5M más 2 es igual a 6M. Por lo tanto, ¿cuánto vale M? 2. 2. Y ahora me piden el grado absoluto del polinomio. Para hallar el grado absoluto tengo que encontrar el máximo grado absoluto de los tres términos, porque hay tres El términos, de ¿no? X elevado a la 3M menos 1. Este, Sí. el medio. Son 3 grados absolutos, ¿no? Este es 5M menos 6, este es 3M solito, y el otro sería 8M más 1, ¿verdad? Si sumo eso, me sale 8M más 1. Por lo tanto, ese es el grado absoluto, ¿no? Entonces, el grado absoluto de P va a ser 8 por 2 más 1, que sería 17. Clavecita, besito, ¿verdad? Ahí está, muchachos. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos de una vez a nuestro EVA. Y algunos deben haber ingresado porque ya ustedes son bien hábiles. A las 9 ya ha estado habilitado. O sea que tenemos el resto del tiempo para poder resolverlo.
Entonces son 7,1. Y el refuerzo está aquí abajo, mira, polinomios. Se ha evitado inclusive de 8,50 hasta 9,40, ¿ya? Ahí, mire, 3 están dando, 3 están dando ya, 24 están dando ya, ¿no? Por favor, conéctense todos. Ahí en la sala están 60 participantes, o sea que deben haber 60 conectados al EVA de una vez. ¿Ya, muchachos? Recording Hasta ahí stopped. nomás grabo para que no se pierda tiempo en grabación. Y pueden comenzar, jóvenes ilustres. Ustedes mismos son. Cualquier consulta me hacen saber y si tienen alguna duda después de esto me pueden escribir también, ¿ya, muchachos? Tengo 36 conectados, faltan 24, muchachos, avancen. Les va a faltar el tiempo, ¿ah? Tengo 45. Me faltan 13 conexiones, muchachos. Doce. Me faltan 4 conectados, jóvenes, ¿ah? O 3 conectados. Hay una estudiante que justificó. Pero después me faltan 3.